En el siglo XVI, el estatus social en una de las ciudades más importantes del Nuevo Mundo se medía literalmente con una cinta métrica, Literalmente. tal cual. O sea, cuanto más cerca residía alguien del centro de la plaza principal, más valor tenía como ser humano en aquella jerarquía tan estricta. Es que suena a locura hoy en día, pero era así. Pues hola a todos y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a diseccionar un texto que demuestra, de una forma bastante contundente, que las calles que pisamos a diario no son simple cemento neutral. Son, digamos, el resultado de un campo de batalla histórico. Exacto. Yo estoy lista y encantada de estar aquí, porque el documento que tenemos sobre la mesa tiene mucha tela que cortar. Es un artículo académico fascinante de 2019 titulado La ciudad y los estudios urbanos en el Perú. De Franco Antúnez Evans Morales de la Universidad de San Marcos, ¿verdad? Eso es. A ver, el autor utiliza el crecimiento brutal de Lima a lo largo de los siglos como si fuera un laboratorio gigante. Un laboratorio para analizar las tensiones urbanas. Y claro, para quienes nos escuchan, aunque el texto se centra en Perú, esto es básicamente una clase magistral sobre cómo crecen las ciudades modernas en general. Totalmente. Nos ayuda a entender si el diseño urbano en el que vivimos, nuestro propio barrio, fomenta la comunidad o si, por el contrario, está diseñado para la segregación. Que muchas veces no nos damos cuenta de esas barreras invisibles. Exacto. Entonces, vale, vamos a desgranar todo esto. Para entender el caos metropolitano de hoy, el texto dice que tenemos que viajar al principio, a la colonia. Lima nace como una ciudad compacta, con un diseño llamado damero, que es como un tablero de ajedrez gigante. Para la corona española, imponer este esquema geométrico era una forma de materializar su orden sobre un territorio que desconocían. Claro, yo al leer esto me imaginaba el damero como la zona VIP de un concierto. A ver, explícame eso. Pues que el escenario principal es la Plaza Mayor. Entonces, tu estatus y tu poder económico dependen de lo cerca que estés del escenario. Los conquistadores y el alto clero estaban ahí, en primera fila, pegados a la plaza. Y a medida que te alejabas, pues ibas perdiendo rango. Ahí ya estaba la clase media. Ostras, es una analogía buenísima, porque además esa distribución era una maquinaria de control burocrático. Pensemos que España le había dado a Lima el monopolio comercial de Sudamérica entera. Casi nada. Todo pasaba por ahí. Así que mantener a la élite concentrada alrededor de la plaza facilitaba la vigilancia. Era el poder convertido en ladrillo. Ya, pero ojo al dato, porque leyendo las fuentes encontré una paradoja brutal. En esa zona tan exclusiva, convivían ricos y pobres casi pared con pared. Las casonas y los callejones. Exacto. O sea, las familias ricas tenían unas casonas enormes. Pero en los huecos de esas mismas manzanas estaban los corrales o callejones, que eran infraviviendas abarrotadas de artesanos y trabajadores pobres. Entonces, yo te lanzo esta pregunta. ¿Esta proximidad física entre la aristocracia y la plebe era una verdadera integración social o simplemente una coexistencia forzada porque las élites necesitaban mano de obra barata cerca de casa? Lo fascinante aquí es que la evidencia histórica apunta claramente a lo segundo. Era pura utilidad. Ya me imaginaba. Claro, a ver, no había transporte público para tener barrios periféricos. La élite necesitaba a los criados cerca. La frontera no era geográfica, era social. Vivir al lado no significaba tener los mismos derechos, ni mucho menos. Una convivencia forzada bajo llave porque además estaban rodeados por una muralla. Así es. Y ese modelo aguantó hasta que la naturaleza dijo basta. El terremoto de 1746. Madre mía, qué desastre tuvo que ser aquello. Fue el colapso total. Destruyó la ciudad casi por completo. Los precios se dispararon, hubo crisis económica, política. Pero, y aquí viene lo clave, el virrey conde de Superunda vio la oportunidad en medio de las ruinas. Aprovechó para hacer limpieza, ¿no? Exacto. Con la excusa del orden público, aplicó castigos muy duros y en la práctica expulsó a muchísimos residentes pobres del centro. Ese es el primer intento real de romper la convivencia y segregar. O sea que ya tenían ganas de aislarse. Pero claro, la herramienta definitiva no fue el terremoto, sino el dinero. Una cantidad absurda de dinero que llega en el siglo XIX, en la República, gracias a los excrementos de pájaro. El guano. Increíble pero cierto. Es que pasaron de que el guano fuera el 5% de los ingresos al 80% del presupuesto nacional. Una barbaridad. Los historiadores lo llaman la bonanza falaz.
porque esa riqueza no creó industria ni desarrollo real, Se lo gastaron todo en burocracia y trenes, ¿no? básicamente. El Estado actuó como un rentista. Pagaron deuda, contrataron a constructores extranjeros como Henry Makes para hacer trenes y se dedicaron a hacer obras públicas puramente estéticas. Y aquí la élite decide que Lima tiene que ser el París de los Andes. Tal cual. Copian a Haussmann, abren avenidas enormes como el Paseo Colón o la Avenida Brasil. Y todo esto bajo la bandera del higienismo social. Decían que era por salud, para ventilar las calles y evitar enfermedades. Bueno, esa era la teoría médica oficial, claro. Ya. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A mí esto me suena a una excusa monumental. ¿No era este proyecto de modernización una justificación súper elegante para meter una segregación clasista brutal y sacar a los pobres del centro? Como barrer el polvo debajo de la alfombra. No limpias la casa, solo escondes la suciedad donde las visitas no la vean. Pues si conectamos esto con el panorama general, la verdad es que sí, estamos en la época de la República aristocrática. Hay que entender que el poder lo tenía una oligarquía muy pequeñita, mientras en el campo los terratenientes, los gamonales, tenían un poder casi feudal. Claro, dos mundos totalmente distintos. Exacto. Entonces, importar esos bulevares parisinos fue un intento de crear la fachada de un Estado moderno, pero sin resolver la desigualdad de base. Utilizaron los argumentos sanitarios para criminalizar comportamientos antisociales y limpiar la imagen de la ciudad. Y la élite, con la excusa, hace las maletas y se va al sur. Huyen, buscan exclusividad en balnearios como Chorrillos. Y dejan el centro histórico abandonado que empieza a deteriorarse y a llenarse de familias hacinadas. Y ahí es cuando crean barrios populares a propósito, ¿verdad? Como la Victoria en 1896. Eso es, diseñados específicamente para contener a los obreros y aislar a esa población. O sea, un plan perfecto de exclusión. Lo que pasa es que la demografía les pasó por encima. Totalmente. Ese plan elitista no podía contener lo que venía en los años 40 y 50. El gran tsunami migratorio desde los Andes. Imagina la situación. En el campo no había tierras, los terratenientes asfixiaban a los campesinos y en Lima estaba la promesa de la industria. Millones de personas emigran. Para que te hagas una idea, en 1940 la población urbana de Perú era del 35%. A finales de siglo era el 72%. Es una locura de crecimiento. Y claro, el Estado colapsa. No daba abasto. No había vivienda pública ni de lejos para tanta gente. Y como no había casas, la gente se las inventó. Así nace la barriada. Las familias ocupaban sistemáticamente cerros, ríos, arenales. El texto menciona Ciudad de Dios en 1954 como ejemplo icónico. Una invasión masiva e ilegal de terrenos periféricos. Es que yo pensaba, construir una ciudad tradicional es como armar un set de Lego siguiendo las instrucciones de la caja, ¿no? Claro, primero el suelo, luego las calles, las tuberías y por último la casa. Un proceso muy ordenado. Pues las barriadas son como abrir la caja de Lego, tirar todas las piezas al suelo e inventar el manual sobre la marcha. Primero invaden el arenal por la noche. Al día siguiente ya viven bajo unas esteras. Y luego, a base de protestar y pelear, construyen las casas y exigen el asfalto y el agua. O sea, construyen el techo antes que los cimientos. Es una analogía perfecta. Invierten el orden lógico urbano. Y el Estado siempre iba un paso por detrás. Intentando apagar fuegos. Literal. Se dieron cuenta de que no podían desalojar a millones de personas. Así que pasaron de reprimir a intentar regularizar. Con Manuel Prado salió la Ley 13.517 para dar títulos de propiedad. Y luego el gobierno de Velasco Alvarado ya pasó a promoverlo activamente, ¿no? Exacto, dando terrenos directamente para evitar el caos total. Entonces, a ver, si el Estado falló por completo y la gente tuvo que invadir y construir con sus propias manos, ¿podríamos considerar la barriada, a pesar de toda su precariedad, como el acto de planificación urbana comunitaria más exitoso de la historia moderna de Perú? Esto plantea una pregunta importantísima y muy compleja. Ya, me imagino. Las fuentes académicas lo ven de forma más prudente. Hablan de una ciudad fragmentada o dual. Por un lado, sí, la autoconstrucción solucionó la urgencia de tener un techo. Fue un esfuerzo comunitario titánico, pero a largo plazo exacerbó la desigualdad. Claro, se crearon zonas súper vulnerables. Exacto.
Se crearon zonas industriales potentes en la periferia, como Villa El Salvador, sí, pero también muchísima gente acabó viviendo en las cuencas de los ríos Chillón y Lurín, y ahí los huaicos, los deslizamientos de lodo por las lluvias, son devastadores. Y encima luego llega el mercado inmobiliario a complicarlo todo. En los 80 y 90, con el neoliberalismo, el Estado dejó de dar tierras. El mercado empezó a dictar quién accedía al suelo. Y como ya no se podía invadir igual, la gente tuvo que empezar a densificar, construir 3 o 4 pisos en la misma casa precaria para meter a toda la familia. Madre mía, la ciudad mutando a la velocidad de la luz. Y claro, me imagino a los académicos de la época intentando estudiar esto y volviéndose locos. Se volvieron literalmente locos. Tuvieron que reinventar sus teorías constantemente para no quedarse obsoletos. Es que en los años 50 usaban la teoría de la modernización, ¿verdad? Que tela marinera básicamente decía que los migrantes rurales eran unos desadaptados, que tenían que asimilarse a la ciudad. Una visión súper paternalista. Y luego en los 70 hubo un debate enorme. Yo lo veía como si intentaran grabar un partido súper rápido y fueran cambiando de cámara. Primero la cámara lenta de los 50, luego en los 70 la sociología le pone un filtro rojo muy marxista, viendo solo lucha de clases y conflictos económicos. Ajá, el enfoque estructural. Y a la vez llega la antropología y le pone un lente de gran angular. Se dan cuenta de que los migrantes usan su cultura andina, el compadrazgo, las redes familiares, como un escudo de seguridad en una ciudad que los odia. Es que los clubes de provincianos hacían de todo. Eran como agencias de empleo y bancos, ¿no? Exacto, redes de apoyo vitales. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Viendo cómo los sociólogos veían opresión de clases y los antropólogos veían cultura andina pura. ¿Es posible que los académicos estuvieran proyectando sus propias ideologías políticas sobre los migrantes, en lugar de ver lo que pasaba en la calle? Es una crítica muy válida, la verdad. Pero el texto nos dice que las ciencias sociales simplemente respondían a la urgencia de su época. Necesitaban dar sentido a la crisis del Estado oligárquico. Y luego en los 80 y 90 la cosa vuelve a cambiar. Claro, porque la violencia política y económica lo cambia todo. De repente las identidades mutan, las mujeres toman el mando. Ostras, lo de los comedores populares. Y los comités del vaso de leche. No solo daban de comer, lideraban la lucha por los servicios básicos y la vivienda en sus barrios. Y también empiezan a estudiar la economía informal, al emprendedor de la calle que sostiene el país. Exactamente. Y a los jóvenes empiezan a analizar las subculturas urbanas, las barras bravas del fútbol, las pandillas, entendiendo cómo los jóvenes buscan identidad defendiendo su territorio en una ciudad fragmentada. Ese es el gran viaje del artículo. Pasar de ver al migrante como un invasor peligroso a entenderlo como un ciudadano transnacional. Un viaje de un damero colonial estrictamente controlado por la cercanía a la plaza, a una megaciudad desbordada donde la gente, sin ayuda del Estado, se inventó sus propios barrios a base de resistencia. Y el aprendizaje clave para quienes nos escuchan es que las ciudades no son solo planos y cemento, son ecosistemas vivos. Y esto nos invita a observar nuestros propios barrios. ¿Dónde están las barreras invisibles hoy? ¿Quién accede a lo mejor de la ciudad? ¿Y a quién se aparta silenciosamente? Fijaos, me quiero despedir dejándoles una idea para dar de una vuelta. Si en el siglo XX el poder era territorio físico, ocupar el centro o escapar al sur, ¿qué pasa en el siglo XXI? Ahora tenemos teletrabajo, metaversos, redes virtuales. Ojo a esto. Acabaremos construyendo nuevos dameros coloniales pero digitales, sitios donde solo unos pocos tengan la contraseña VIP para entrar a la plaza virtual, mientras el resto se queda en la periferia de Internet. ¡Qué fuerte! Pero es un riesgo real. La desigualdad siempre encuentra nuevas formas de trazar sus límites. Mucha tela que cortar, desde luego. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Seguro que a partir de ahora miramos las calles de otra manera. Seguro que sí. Hasta la próxima. Un saludo.